Miguel, ¿por qué la importancia de preservar los intangibles culturales? ¿Son la memoria de los pueblos? Mi vida, pues porque los intangibles culturales son México, eso es la cultura de México. Durante años de años yo reflexioné sobre eso. Bueno, el intangible del baile, del jarabe, de la jarana, el intangible del atole, de cómo hacer un buen atole verdaderamente, el intangible de cómo hacer un arco de flores, el intangible de cómo hacer un tapete de acerrín para una procesión, ¿verdad? Y de repente un día entendí cuál era el núcleo de eso precisamente, y son los rituales mexicanos, son lo que les llaman generalmente las fiestas de México, ¿verdad? Lo que son pues los carnavales, las pasiones, las pastorelas, por supuesto, los días de muertos, los maravillosos altares mexicanos, el de Dolores, el de los muertos, el del nacimiento, el de la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. Y entonces por eso me dediqué yo precisamente a tratar de articular esas ceremonias mexicanas y me di cuenta de que había un calendario perfectamente coordinado, eso es, coordinado y armónico que va desde el sur de los Estados Unidos hasta Panamá. Desde hasta allá arriba hasta allá abajo se hacen las pastorelas en diciembre, se celebran a los muertos, se celebra a la Virgen de Guadalupe precisamente, y cada una de estas celebraciones, cada una de estas fiestas va generando alrededor intangibles culturales que son los que forman la verdadera cultura mexicana. Y hay seres privilegiados como Rufino Tamayo, por ejemplo, como Miguel Covarrubias, como Pedro Coronel, como el doctor Atl, ¿verdad? Que entienden esa esencia y la pueden plasmar en sus cuadros. Hay seres privilegiados que pueden ponerla en danza. Y bueno, yo me aboqué, me aboqué el derecho de hacerlo reproduciendo los rituales mexicanos, pero contemporáneos. Es una labor muy semejante a la que hizo Amalia Hernández con la danza. Es decir, vamos a tomar las raíces, pero vamos a hacer algo contemporáneo que sea vivo. La tradición no la puedes guardar en un museo. La tradición la tienes que vivir o desaparece totalmente. Y la tradición es precisamente eso, los intangibles, lo que no se puede tocar, lo que no es tangible de la cultura mexicana. Claro, las pirámides son tangibles, las maravillosas iglesias barrocas son tangibles, por supuesto, pero mi vida, a la hora de romper la piñata, a la hora de cantar la posada, a la hora de tomar parte en las aterradoras procesiones de Taxco, a la hora de pasarte la noche entera con el viejito que hace Cristo en la ceremonia de Semana Santa en Sonora, a la hora de bailar en Tizimín a los tres tzules precisamente, todas esas cosas no son tangibles, no las puedes tocar con las manos, son intangibles. Y todo eso es la cultura de México. Y esa cultura tiene que evolucionar. Y las autoridades culturales mexicanas, y desde aquí grito, porque la televisión es la gran amplificadora de nuestra época, desde aquí grito, por favor, préstenle atención. Hace 40 años que ruego, suplico, pido, imploro, no pido nada para mí, pido para que por favor ayuden a los señores que quieren bailar su Carlomagno. Mira, una horrible anécdota. Una vez voy el 12 de diciembre a la villa, porque siempre voy a la villa el 12 de diciembre, a ver las danzas, a ver lo que hacen nuestros indígenas. Y me encuentro a unos señores que traían su Carlomagno de Tlaxcala, tristísimos, sentados en la banqueta. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, pues mire, es que nada más traemos 300 pesos y pues es para el regreso, es para podernos regresar a Tlaxcala, pero el policía de la entrada no nos deja entrar si no le damos una mordida de 300 pesos. Imagínate el energúmeno en el que me convertí, lo que le dije yo a ese policía. Y entraron, y bailaron, y no se le dio ni un centavo. Y eso es lo que tienen que tener conciencia las autoridades. El Distrito Federal, señor Ebrard, al que respeto profundamente por una serie de medidas que ha tomado usted, y al que no tengo el gusto de conocer, señor, necesitamos una compañía profesional de teatro náhuatl.
Yo de mi dinero pagué una compañía profesional de teatro náhuatl con el que hicimos esta película que se llama El Santo Luzbel, precisamente, que está usted aquí viendo, y que ganamos el premio en Venezuela, que ganamos el premio del Festival de la Ciudad de México, que estuvimos en el Cervantino, y que con esta película ganamos 3 o 4 festivales por todos lados. Y los actores son maravillosos actores. Los actores indígenas mexicanos son soberbios. ¿Por qué? Porque están hablando en su propia lengua. Nosotros hablamos en una lengua hermosísima, pero extraña. No podemos decir pasaje, como dicen los españoles, ni la C ni la Z. ¿Por qué? Porque nuestro aparato fonético está condicionado para nuestros idiomas ancestrales. Tlaya timohuica totlazosoapili, macam notonanchen, timtech moicahuilis. Y esto lo escribió Sor Juana, fíjese usted nomás. Sor Juana escribiendo en náhuatl, con un orgullo enorme, diciendo la nación mexicana. Y señor mío, de verdad, la ciudad necesita una compañía de teatro náhuatl. Autoridades del CNC, por favor, entiendan que tenemos que ayudarles a los indígenas y respetar lo que están haciendo ellos en sus pueblitos, y respetar sus pastorelas, respetar sus adoraciones, respetar sus Semanas Santas, pero estudiarlas y ver cómo hacemos que evolucionen y que cumplan una necesidad social en esta sociedad criolla del siglo XXI, lleno de computadoras, y que si ustedes las autoridades no toman una actitud de inteligencia y de comprensión para este México profundo que decía Miguel Bonfil, este México que se está acabando, que se nos está yendo hasta las manos, hasta Juan Gabriel lo dijo, el México que se nos fue, se nos está yendo México, los intangibles culturales se nos están yendo de entre las manos y las autoridades impasibles. Las autoridades creen que la cultura es Kultur con K en alemán y que son los conciertos y el lago de los cisnes y el ballet. Y no, esa es la cultura centroeuropea del siglo XIX. Cosa completamente diferente a nuestra cultura mexicana que tiene 3000 años de antigüedad y que se nos está acabando. Y se nos está acabando porque no sabemos conservar nuestros intangibles culturales. Por eso es que yo toda la vida me he pasado verdaderamente dando gritos para que las autoridades hagan caso y de a de veras entiendan cómo tenemos que salvar nuestras intangibles culturales. Y perdón que me exalte, pero es mi país, amo mi país y no quiero quedar convertido en un ciudadano de quinta de Houston. No quiero que mi ciudad vaya a ser un suburbio de Los Ángeles. No me interesa perder 3000 años de cultura mexicana. Es que, perdón, que abuse de ti y que aproveche este momento de televisión para rogarle al señor Ebrard, para rogarle al CNCA, por favor, vamos a hacer acciones coherentes, acciones lógicas que nos ayuden a salvar nuestros intangibles culturales y con ellos la identidad de nuestro país. Miguel Sabido, adaptador. Miguel Sabido. 5, 4, 3, 2. Miguel Sabido, adaptador. Sí, fíjate, porque te decía yo que amo profundamente la cultura mexicana, pero también amo profundamente la cultura española y la cultura europea. Entonces, siempre he querido romper esa pared que ponen entre la cultura clásica y el pueblo de México. Mi lema es la cultura al pueblo y el pueblo a la cultura. Me chocan las capillitas, me molestan profundamente. La capillita de la UNAM, la capillita de Bellas Artes. Nosotros los intelectuales exquisitos y que no nos comunicamos con la masa, no, yo sí me quiero comunicar, no con la masa, porque qué palabra horrible verdaderamente, no, sino me quiero comunicar con la muchedumbre humana. Y sí quiero comunicarles y les quiero decir que la Celestina es una de las grandes creaciones del ingenio humano. Y por eso cuando la Universidad de Guanajuato tuvo la gentileza infinita de decirme, venga usted a Guanajuato a dirigir una obra, ¿cuál quiere dirigir? Dije, la Celestina. Y pusimos la Celestina con los maravillosos actores de Guanajuato, todos ellos deben ser tus tíos seguramente, y nos fuimos a Colombia y ganamos el gran premio de honor Camilo Torres en el Festival de Manizales, en una puesta en escena que
hasta la fecha sigue siendo sumamente conmocionadora. En Manizales la mitad del público nos ovacionó, además de que nos dieron el premio, pero la otra mitad del público nos chifló y las damas de la Acción Católica estaban esperándome fuera y me apedrearon. Me apedrearon. Y me apedrearon por la violencia del tono. Yo no hice un solo desnudo, no hice una sola seña obscena, pero era tan violenta la puesta en escena que duraba 1 hora nada más. Bueno, eso cuando regresamos a México lo pusimos en el Teatro Xola y lo pusimos como teatro estudiantil y los estudiantes adoraron la Celestina. Pero verdaderamente un año entero agotamos todos los lunes 2 funciones porque les llegaba el mensaje de la Celestina, los conmovía profundamente la tragedia de Melibea. Y me pasa lo mismo con El Avaro, por ejemplo. El Avaro, que es una obra sombría, que es una obra que sucede en el siglo XVII y que no es especialmente un canto a la alegría, pues resulta que yo la cambié de siglo. Y la puse como de María Antonieta, ¿verdad? Con pelucas blancas y trajes blancos, y etcétera. Y le corté bastantes cosas y llamé nada menos que primero a López Tarso. Tuvimos un éxito en el Teatro Hidalgo. Y 15 años después la repuse con Rafael Inclán. Me decían, ¿pero cómo? Es el Mofles. Por eso, presidente. Porque quiero que el público del Mofles conozca a Molière. Quiero que disfruten a Molière, porque tienen derecho a disfrutarlo. Como cuando puse el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, me decían, estás loco, eso tiene que ser teatro subsidiado. No, señores, fue un teatro que estuvo también 1 año dentro de la iglesia de Tepozotlán, y la gente iba primero pues, a ver la iglesia, que es una maravilla verdaderamente, pero también oía los endecasílabos maravillosos de Calderón de la Barca. Hermosa compostura de esta varia inferior arquitectura que entre sombras y lejos a otra celeste usurpas los reflejos. Qué belleza del lenguaje, qué manejo del verso endecasílabo, ¿no? Y la gente iba y lo disfrutaba y lo amaba. Así es que sí, me encanta realmente hacer que el público disfrute estas obras clásicas y las adapto para ello, las adapto para el gusto moderno, las vuelvo vistosas, les pongo una escenografía muy de llamar la atención y pongo estrellas. Cuando Alma Muriel hizo Falsa Crónica de Juana la Loca, venía de hacer 18 películas en que había salido desnuda, cosa que me parece estupendo porque tenía un cuerpo hermosísimo, lo sigue teniendo. Pero todo el mundo me decía, ¿pero cómo? Si esta muchacha sale desnuda en las películas. Bueno, pues sí, pero esta muchacha es una maravilla de actriz verdaderamente. Y ahí se probó. Y ahí debutó María Elena Saldaña también, por ejemplo. Entonces me encanta lograr. Ojalá pudiera yo captar a Itati Cantoral, me encantaría captar a Itati Cantoral ahora, porque Itati tiene una fuerza, una violencia, verdaderamente. Creo que podría ser una Medea fantástica, verdaderamente. Creo que podría ser de esas grandes tragedias de Eurípides como nadie, ¿no? Y sí, me gusta muchísimo que la gente disfrute la cultura y me siento muy orgulloso de que vayan y que llenen el teatro y que la taquilla se me dice, ¿cómo te atreves a poner obras así con teatro lleno? Si el teatro no está lleno, ¿para qué trabaja uno? Para 4 amigos que van a decirle a uno que es genial. No, el chiste es trabajar para la gente, para el pueblo, la cultura al pueblo y el pueblo a la cultura. Miguel Sabido, el dramaturgo. Bueno, pues mira, el dramaturgo se inició como alumno de Luisa Josefina Hernández y de Emilio Carballido. Mi carrera inicialmente era la de teórico dramático, eran materias que yo tenía que tomar, teoría y composición dramática y dramaturgia. Y entonces, bueno, Emilio tuvo la gentileza enorme de que le gustara a mí con mi teatro corto. Yo hacía un teatro corto rarísimo, porque nos ponían ejercicios de, vamos a hacer una obra sobre un complejo de Edipo. Y entonces, bueno, los muchachos, era la época, ponían la acción en Tlacotalpa, en Veracruz, la señora Martínez y su hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo llegué al seminario y dije, lugar de la acción, el vientre de la señora. Pues la neta, tú me dijo, ¿qué? Pues sí, mi obra sucede en el vientre de una señora porque esto es un complejo de Edipo, ¿no?
Entonces eran muy raras mis obras de teatro pequeñas. Nunca pude escribir realismo mexicano, a pesar de ser sobrino de Rodolfo Sigli, alumno de Luisa y alumno de Emilio Carballido. Nunca se me dio eso de que la acción sucede en Tlacotalpan. A la izquierda está el zaguán que da a la calle, a la derecha la puerta a la cocina, al fondo la puerta que da al patio, lados los del actor. Bueno, yo jamás pude hacer eso, no se me daba realmente, ¿no? Ni se me daba tampoco lo de planteamiento, nudo y desenlace. A mí lo que me importaba era el tono de mis obras, eso era lo que me importaba conmocionar a mi público, emocionarlo, sacudirlo verdaderamente, ¿no? Y entonces el teatro realista pues no me daba las herramientas para poder hacerlo. Y entonces inventé una estructura que, fíjate tú, que viene del teatro evangelizador en náhuatl. Es así de mexicanota, es la estructura que yo uso. La estructura siempre hay un narrador, siempre. Y hay pequeñas escenas que van incrementando el tono, incrementando el tono, incrementando el tono, hasta llegar a un clímax altísimo donde termino la obra, ¿no? Por ejemplo, en Falsa Crónica de Juana la Loca, pues es Juana confrontando a su padre, a su marido, a su madre, a su confesor, a la muerte, y todo ello unida por una bufona de la corte, que lo hacía María Elena Saldaña precisamente, ¿no? Y me dicen, ¿cuál es la anécdota? Bueno, no hay una anécdota real, hay un proceso, es el proceso de que entra una mujer a escena arrastrando un ataúd, que era la famosísima imagen de la obra, y pasan una serie de cosas y al final ya no tiene que arrastrar el ataúd. Ahora, ¿qué es el ataúd? Mi vida, pues tú me lo dices a mí, yo no te lo puedo decir a ti, yo se lo pregunto al público. Entonces el público me decía, no, pues es que el ataúd es su complejo de culpa. Ah, pues ha de ser su complejo de culpa. No, pues es que el ataúd es el dolor por la pérdida de su marido. Ah, pues ha de ser la pérdida de su marido, ¿verdad? Entonces cuando hicimos la obra en la iglesia de San Agustín, pues vienen unos encantadores muchachos del Club Israelita y me dicen, queremos hacerle un reconocimiento porque su obra es un canto a las víctimas del Holocausto. Yo me quedé verdaderamente estupefacto. ¿Cómo no? Encantado, se los agradezco muchísimo, ¿no? Ellos en su interior procesaron eso, me encantó. Pero luego viene un conjunto de muchachas feministas. Me dicen, compañero, te queremos hacer un homenaje porque tu obra es una loa al feminismo mexicano. Ah, bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Pero ya lo que fue extraordinario es que llegan unas muchachas del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y me dicen, oye, con una palabra fuerte, te vamos a hacer a ti un homenaje. ¿Y por qué? Porque lo que has hecho ha sido una defensa total del lesbianismo en México. Entonces, yo me quedé estupefacto realmente, pero felicísimo. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que cada grupo y cada gente procesa la obra dentro de sí mismo y termina el proceso de creación. Para mí no puede haber cosa más satisfactoria que eso. Y mis obras además son muy raras, porque fíjate, empiezan con Juana la Loca, que es el momento en el que se inicia la Nueva España, esto es la colonia en México. Luego viene la siguiente obra, Conquista, que están por estrenar ahora, que es toda la conquista de México en 3 personajes. La Malinche, Bernal Díaz del Castillo, y María de Estrada, una conquistadora que vino con Hernán Cortés, ¿no? Luego viene la Guadalupe, que es el tema acerca de si existió Juan Diego o no existió Juan Diego. Eso solamente lo hice en Los Ángeles con muchísimo éxito, afortunadamente. Luego después de eso vienen las máscaras de Sor Juana, que es la colonia. Sor Juana, la flor más exquisita de la colonia realmente. Luego después de eso viene una obra que no he estrenado y que yo creo que el año entrante alguien querrá hacerla, porque es sobre Hidalgo precisamente. Y luego viene Carlota Emperatriz, que hice los últimos 2 años con estupenda actriz Jacqueline Andere, y al final termino con la primera que escribí, que se llamó Zapata. Esa la escribí todavía con Emilio en su seminario. Así es que mi dramaturgia, fíjate, es como mural de la historia de México, ¿no?
Y es, yo creo que esta obsesión por México constantemente, ¿no? Aquí tienes esta maravilla, verdaderamente, de la gran pintora Laura Hernández, que es una interpretación, reinterpretación de la poeta que está hablando con sus glifos, ¿verdad? De la poeta prehispánica. Y yo creo que esta cosa de México que yo amo tanto, tan profundamente realmente, es lo que me llevó a, como dramaturgo, irme hasta el teatro evangelizador para no copiar el teatro realista europeo primero, claro, con Ibsen, Chekhov, etcétera, y luego norteamericano con esas glorias como son Tennessee Williams, Arthur Miller, Albee, O'Neill. Yo no soy gringo, no se me dio. Soy mexicano, y entonces preferí hurgarle a lo que había sido el teatro evangelizador del siglo XVI en México, y me encontré con estas estructuras maravillosas, verdaderamente tan poco conocidas, y que además tuve la fortuna de poder organizar una compañía de teatro náhuatl, que te decía yo hace un rato, y con la asesoría del doctor León Portilla, hacer las reproducciones de estas obras en náhuatl en los lugares en donde se habían hecho esencialmente, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿cuáles son tus influencias como dramaturgo? Pues ahora sí que te tengo que decir que Motolinía y Fray Pedro de Gante, porque ese es el tipo de teatro que yo hago. Y claro, contra todos los cánones que en mi juventud se utilizaban, ¿no? Es decir, Rodolfo, cuando veía mis obras, me decía, pero ¿dónde está la anécdota? Bueno, pues no hay anécdota. Yo lo que intento es retratar procesos, sobre todo procesos históricos de mi país, pero sin caer, claro, en la cosa así de que pues sacas una bandera y la corregidora, no, sino los cambios que se fueron dando dentro de este universo mágico que es México, ¿no? Así es que mi teatro corto es muy rara su vida, porque Alicia Montoya, la gran actriz, la hija de doña María Teresa, conocía a Zapata precisamente y se enamoró de esa obra y dedicó 20 años de su vida a ir a los ejidos, a llevarles copia de la obra a los ejidatarios, y logró que pusieran más de 500 veces esa obra. Fíjate, esto sería para el libro Guinness, ¿verdad? 500 puestas en escena de esa obra de teatro. Infortunadamente, pues no tengo los documentos. Y luego otra obra rarísima también, que se llama La Romanza, pues la estrenamos en el Teatro del Caballito hace, no sé, fue en 60, 61, yo creo, hará casi 50 años. Y un día abriendo una revista veo que dice en el Centro Cultural de Iztapalapa, La Romanza de Miguel Sabido. Y pues dije, ¿qué es esto? Me voy para allá, me dejan entrar, es un cuarto así, dividido con una sábana. Entonces, la acción es una velada literario-musical del siglo XIX, en que se encuentran representantes de la burguesía que a lo que van es a que les canten una romanza, precisamente, ¿no? Y entonces vienen todos los cambios políticos del país, viene la Revolución, viene Victoriano Huerta, luego viene Carranza, Obregón, y yo llevaba las cosas hasta Miguel Alemán. Pero estos señores de Iztapalapa, a los que adoro, las trajeron todavía hasta Salinas de Gortari. Entonces, la sábana dividía el cuarto en dos. Entonces ellos salían así en filita y recitaban los parlamentos. Y alguien se subía en una silla, abría la sábana así y se ponía la máscara de Salinas de Gortari, de Fox, etcétera, etcétera. Y desde ahí hacía visajes, bueno, no visajes, sino que se movía con el público. Los trajes eran de la Lagunilla con unas pamelas moradas así, y unos tules. Y a mí me encantaron, verdaderamente me parecieron preciosos, ¿no? Entonces los fui a felicitar. Y el director me dijo, ay, pues muchas gracias. ¿Usted cómo se llama? Le dije, Miguel Sabido. ¡Ay! Nos va a prohibir poner su obra. No, le dije, al contrario, se lo agradezco profundamente. Me dijo, pues fíjese que los acaban de invitar a Alemania, a un festival. Y fueron al festival en Alemania. Los pusieron en un teatro y con toda la razón del mundo dijeron, nosotros no sabemos hacer teatro en un teatro. Y entonces pidieron un cuarto común y corriente y unas sábanas alemanas. Entonces colgaron sus sábanas alemanas aquí y tuvieron un grandísimo éxito, ¿no? Pero con esto lo que te quiero decir es que el tipo de teatro corto que yo hice en mi juventud, pues era muy raro realmente, muy extraño, pero tenía capacidad de comunicación con el público, de forma tal que cosas que escribí hace 50 años se siguen poniendo
por supuesto, sin avisarme, sin darme crédito, y qué bueno que lo hagan, para eso son las cosas, ¿no? Entonces, la dramaturgia me ha dado una enorme cantidad de satisfacciones y muchos premios por todos lados. Son muy amables las gentes conmigo como dramaturgo realmente, porque estreno poco, porque el dramaturgo mexicano, mi vida, estrena muy poco. Estrenamos muy poco, y si tú no te pagas tu puesta en escena, y si tú no haces tu propio proyecto, pues es una lástima que la Compañía Nacional de Teatro, que es un bello proyecto, pues su primera obra haya sido Strindberg, y su segunda obra haya sido la de un libanés dirigida por unos muchachos colombianos, estupenda, preciosa puesta en escena. Y uno dice, ay caray, y la dramaturgia mexicana, y pues no que Rodolfo Sigli había librado grandes batallas, y tú ves una gran cantidad de dramaturgos jóvenes, con mucho talento. Este país rebosa talento por todos lados, ¿no? Y yo a mis edades, pues tengo que seguir pagando la producción de mis obras, y tengo que seguir llamando a, pues, no sé, a Jacqueline Andere, que es una gran estrella de televisión, para que vaya el público y no salga yo perdiendo, ¿no? Así es que yo como dramaturgo soy un fenómeno raro en el teatro mexicano, soy una cosa rara, porque escribo, ahora sí que yo me las cocino, yo me las sazono y yo me las como, ¿verdad? Yo escribo, diseño la escenografía, muchas veces escribo la música, en mis pastorelas, por ejemplo, siempre escribo la música, y la verdad es que me encanta, porque el público es tan gentil conmigo, es tan amable, acude a mi llamado, va a mis obras de teatro, les aplaude a mis actores, y me ha dado una vida llena de satisfacciones el teatro. Digo, de verdad, cómo agradecerle a Tespis y a todos los diositos. A propósito de diositos del teatro, déjame contarte una cosa muy chistosa. Diosecitos del teatro. Ofelia Guilmain decía que en el teatro había unos diositos así chiquitos, que así corrían por todo el escenario, y que tenía uno que ser muy amable con ellos, porque si no venían y te pellizcaban los tobillos, ¿no? Entonces, bueno, Ofelia, la mujer más adorable del mundo, la más simpática, verdaderamente. Y entonces un día estábamos haciendo Los Caballeros de la Tabla Redonda, yo era asistente del maestro Prieto, y estaba en la cabina con Palomino, el electricista, y estaba Ofelia vestida de la esposa de Arturo, declarándole a Pepe Gálvez, que era Sir Galahad, su amor imposible, y diciéndole, no puedo amarte porque estoy casada con Arturo, con aquel vozarrón de Ofelia. Todo el mundo así, verdaderamente impresionado ante la terrible escena. Y el del Teatro Xola, Julio Prieto, tú sabes que está en un centro del Seguro Social, y alguien dejó abierta la puerta que comunicaba con el centro, y se metió un perro. Entonces, nadie vio al perro, y llega el perro y se sienta de lo más correcto en el borde del escenario, así a observar Ofelia Guilmain. Y Pepe Gálvez estaba de frente, claro, vio al perro así, hizo una cara trágica y se volteó y metió la cabeza en una cortina, porque pues empezó a reírse a carcajadas. Y Ofelia no, porque Ofelia estaba de espaldas y seguía diciéndole, porque yo te amo, y el público, y de repente voltea hacia Ofelia y ve al perro, y yo estaba en la cabina viéndolo. Entonces, discretamente viene, sé porque sí, tienes que entender que yo te amo, y le da con la falda de terciopelo al perro, y el perro muy correcto, camina 1 metro y se queda viéndola realmente. Y entonces viene otra vez con la falda, ¡paz! Le da otro faldazo al perro, y el perro camina otro metro, así. Entonces el público aullaba de risa, verdaderamente, ¿no? Pepe Gálvez, yo creo que ya se había salido de escena, o algo por el estilo, nosotros en la cabina lo mismo, hasta que Ofelia se voltea y le dice al público, miren ustedes, trabajar con niños y con perros es imposible, telón. Le bajaron el telón. Entonces, mira, fui asistente de Novo, fui asistente de Wagner, fui asistente de Sequizán. Yo iba y les decía, ¿me permite usted ser su asistente? Gratis, no me paguen, pero quiero aprender. Fui asistente Pepe Solé, dirigí una adaptación que me hizo Juan Rulfo para el Teatro del Caballito. El propio Juan me hizo la adaptación. Pertenecía al gran movimiento de teatro universitario
de la década de los 60 y los 70, pues que fue maravilloso, verdaderamente. Infortunadamente se extinguió, pero un día estrenaba Álvaro Custodio en Tlalmanalco, al día siguiente Sequizano con María Douglas, al día siguiente Gurrola en la Casa del Lago, Héctor Azar en Teatro en Cuapa, La Montoya en el Teatro Ideal, Rodolfo Usigli en el Teatro Lírico. Bueno, qué banquete fue mi pubertad y mi adolescencia en esta ciudad que tenía 1,5 millones de habitantes y que era considerada con Nueva York y Buenos Aires las 3 grandes ciudades de teatro en México. Realmente fue maravilloso vivir esa época y beber a bocanadas en las fuentes del teatro mexicano, ¿no? Ser alumno de todas estas maravillas de gente, ser sus asistentes de director. Fui miembro fundador de Teatro en Cuapa, bueno, fui el tercer director del Seguro Social, del Patronato para la Operación de Teatros del IMSS. Entonces, pues, el teatro para mí ha sido vida, ha sido forma de vida también, ha sido fuente infinita de satisfacciones, tanto como director como dramaturgo y como productor también. ¿Por qué no voy a decirlo? Como productor me ha ido muy bien y ojalá a todos los productores les vaya bien porque levantar una obra de teatro. Ofelia también decía, mira hijo, con el trabajo que cuesta levantar una obra de teatro, ponía yo una tlapalería que me daría de vivir para el resto de mi vida. Entonces, pues el dramaturgo va unido, Peggy, al director, definitivamente, ¿no? No podemos separar la figura del dramaturgo Miguel Sabido, bueno, pues que le ha ido muy bien, con la del director, que también le ha ido muy bien, afortunadamente, y gracias al público, y desde aquí se los agradezco profundísimamente, porque gracias a ustedes, fíjate, a mí nunca me han dado un subsidio para hacer teatro, nadie, ni Bellas Artes, ni la UNAM. La única vez que alguien pagó una dirección mía fue la Benemérita Universidad de Guanajuato, precisamente con tu madre, con Margarita Villaseñor, con esos actores espléndidos que tenía en ese momento Guanajuato. Fue la única vez que pagaron la producción, la escenografía y el vestuario de Gironella, de Alberto Gironella, que eran maravillosos realmente. Pero de ahí en adelante ha sido el público el que ha sido mi soporte y mi ayuda y mi amigo y mi compañero. Así es que, pues, nada más puedo decir gracias. Energía. Como director tienes obligación de saber dónde coloca su energía el actor. La teoría del tono de la actuación en la comunicación humana, Miguel. Exactamente. Ahí fue en la Capilla, dirigiendo yo mi primera obra de teatro, cuando Mar Zabaleta entró hecho una furia con la cara cubierta por un velo. Y yo no me atreví a interrumpirla, porque estaba haciendo una Celestina violentísima en lugar de la encantadora Trotaconventos del Libro de Buen Amor. Y ahí fue donde yo descubrí que los actores podían cambiar su energía del lugar y que al cambiar la energía del lugar, cambiaba el tono de la escena. Y entonces ahí nació la teoría del tono que sigo aplicando. ¡Qué barbaridad! Esto fue en 59, es que hace 50 años que estoy aplicando la teoría del tono y que me ha servido toda mi vida. Ha sido el principal instrumento de trabajo porque no solamente me permitió dirigir y encontrar un método de trabajo con el que se logran grandes actuaciones como lo de María Douglas en Las Tentaciones de María Egipciaca, Alma Muriel en la Juana la Loca, Jacqueline Andere en la Carlota, sino que además se puede extender a toda la comunicación humana. Puede ser una comunicación intelectual, si la energía está aquí arriba, yo le llamo primera zona de actuación, puede ser una comunicación emotiva, si uno pone aquí la energía y entonces desde aquí se comunica, por ejemplo, con la cámara de televisión, está cambiando el tono totalmente, se está volviendo un tono emotivo realmente. O si uno baja la energía hasta el colon y entonces de aquí sale la energía, sale por los ojos directamente y entonces es otro tono completamente diferente.
Estos 3 tonos son los tonos básicos de la comunicación humana. Este tono intelectual que yo he usado durante todo el programa contigo, este tono emotivo que ustedes sintieron en este momento y que es el que se usa en los melodramas. Uy, acuérdense ustedes nada menos que ese gran actor Russell Crowe en Gladiador, cuando levanta la cabeza y ve los cadáveres de su mujer y de su hijo, cómo se le ve literalmente la energía, se le ve aquí en el cuello, ¿no? O como esa gran actriz Natalie Wood, cuando hizo Rebelde sin causa, que tenía la energía detrás de los ojos, vigilando que no fueran a matar a aquel actor James Dean tan famoso. Y luego esa misma actriz, cuando hizo Amor sin barreras, que cantaba María, que tenía la energía aquí, que cantaba Tonight, Tonight, y entonces aquí estaba la energía. Y esa misma actriz en la película Gypsy, cuando se enfrenta a su madre y le dice, sí, 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 soy una desnudista, ¿y qué? ¿Y qué? La energía estaba allá abajo. Gentes maravillosas como Meryl Streep, por ejemplo, que en cada una de sus películas, por eso lleva 18 nominaciones al Oscar, ¿verdad? Cambia la energía del lugar, ve uno cómo va cambiando la energía. Y entonces, pues gracias a eso, pues me ha ido muy bien en teatro, porque mis actores siempre, y en televisión también. En televisión hice una serie, Cosa Juzgada, que tuvo muchísimo éxito, basada precisamente en la teoría del tono. Y de ahí en adelante pude sacar una metodología para llegar al entretenimiento con un beneficio social. Porque mírame, Peggy, el concepto de caridad cristiana puede ser muy admirable, yo no lo discuto, pero hay un proverbio chino que dice, en lugar de darle una limosna de un pez a un pobre, enséñale a pescar. Y tienen toda la razón realmente. Cuando tú das una limosna no sirve para nada absolutamente. Y muchas veces lo único que haces es corromper a las personas. La utopía marxista fracasó rotundamente, absolutamente fracasó. Y la terrible crisis que estamos pasando nos hace ver que ese capitalismo rampante, inhumano, que no tiene piedad, que lo único que le interesa es el dinero, y el dinero también fracasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para resolver los enormes problemas de los miles de millones de seres humanos en el mundo? Lo único que tenemos que hacer es enseñarles a que ellos mismos aprendan a dejar de ser pobres con la ayuda de infraestructuras que proporcionen tanto el gobierno como la iniciativa privada. Y para eso el vehículo ideal es la telenovela. Y entonces yo diseñé, basado en la teoría del tono, una metodología a la que yo le puse muy pomposamente el entretenimiento con un beneficio social. Y bueno, empezó a llamar la atención en Estados Unidos, sobre todo, y vinieron unas personas de la Universidad de Johns Hopkins, porque hice una telenovela que se llamó Ven conmigo, dedicada a la educación de adultos. Entonces, cuando me dijeron cómo se llamaba la metodología, yo dije, el entretenimiento con un beneficio social comprobado. Y como son los norteamericanos, ¡pum!, le pusieron Entertainment Education. Y con ese nombre le dio la vuelta al mundo. Ustedes verán en una de tantas ilustraciones del programa que estoy con Indira Gandhi. Tuve la suerte infinita de que gracias al Entertainment Education me invitara la primera Indira Gandhi a la India, donde hicimos 2 telenovelas, se llamaban Hum Log y Hum Ravi, para combatir la explosión demográfica. Yo en México había hecho 3, que se llamaban Acompáñame, Vamos Juntos y Caminemos. Y las Naciones Unidas tuvieron la gentileza de darme un premio porque se comprobó que había sido el principal, no el único, pero sí el principal factor para la baja de explosión demográfica en México del 3.7 al 2.4. Y esa noticia se fue extendiendo por el mundo y entonces me llamaron a la India, donde hicimos Hum Log y Hum Ravi, que quiere decir exactamente, acompáñame y vamos juntos. Y qué maravilla, la India detuvo su explosión demográfica gracias a las telenovelas. Y como ustedes lo saben muy bien, ahora la India se está convirtiendo en una gran potencia económica gracias a que pudieron detener su explosión demográfica y que le empezaron a enseñar métodos basados en mi metodología a las grandes multitudes que ven las telenovelas para dejar de ser pobres, para aprender a dejar de ser pobres. Por eso es que
los concesionarios de televisión tienen una enorme responsabilidad social, enorme. Porque miren ustedes, ¿qué es lo que quiere el anunciante cuando nos pone el anuncio de un refresco? Que nos dice que es la chispa de la vida. Bueno, nos pone una muchacha preciosa bebiendo alegremente así su botella. El anunciante lo que quiere es que el público aprenda una conducta. Entonces, cada anuncio de televisión le está enseñando al público una conducta. Le está enseñando a comprar el refresco, le está enseñando a comprar el detergente, le está enseñando a votar por el candidato político. Y entonces resulta absurdo que pensemos que la televisión es una gran maestra durante los 3 minutos de los comerciales donde el público está aprendiendo una conducta y cuando entra la telenovela se convierte en una fábrica de sueños. No, no es así para nada. La televisión es una gran maestra, no es una fábrica de sueños, para nada. Es una maestra que enseña directamente porque provoca, y especialmente la telenovela, provoca movimientos de identificación con la audiencia. No es cierto que es un entretenimiento vano nada más, no. Está modificando valores, está modificando conductas, está modificando perspectivas de la relación entre el ser humano y el universo. Entonces hay una gran responsabilidad cuando uno hace telenovelas y cuando las pasa al aire, porque el público está reafirmando o no sus telenovelas, a través de un término que yo encontré precisamente en la teoría del tono, que es el ludens. El público, ludens es una palabra latina que quiere decir juego. Bueno, en francés se dice jouer para actuar precisamente, y en inglés to play es actuar, ¿no? Y al mismo tiempo es jugar. El público juega con cada telenovela un juego establecido de convenciones. Todo el mundo sabe que María Rubio es una buena ama de casa, que tiene sus hijos, sus nietos, que cocina muy requete bien, que vive en un condominio muy bonito, pero es un condominio allí en el periférico, que no es Catalina Krill. Pero cuando la ven en la pantalla con su parche y tan buena actriz que es, la gente se aterroriza, juega a aterrorizarse, juega a escandalizarse, diciendo, esta vieja malvada, ¿cómo es posible? Todo el mundo sabe que Adela Noriega tiene 2 niños, eso lo sabe todo Dios, ¿no? Pero sin embargo Adela con su cara de virgencita juega con el público a que es virgen y que el gran dilema de la telenovela es quién, se acordarán ustedes de aquella preciosa telenovela de Carla Estrada, en la que precisamente el marido no podía tener relaciones sexuales con ella y el galán Colunga pues sí tuvo relaciones sexuales con ella y de ahí, esa era Lucero, perdón, y de ahí se desata toda la telenovela, ¿no? Entonces el público vive las telenovelas en una realidad que sabe que no es cierta, pero que es cierta. De ahí que muchísima gente diga, voy a ver mi telenovela, la hagan suya. Entonces hay una gran responsabilidad porque a través de los seriales, tanto de televisión cuanto de radio, y además también ahora de internet, yo hace 5 años hice una web novela precisamente, el público puede aprender a, primero, seguir estudiando, seguir capacitándose, seguir aprendiendo, puede aprender a planificar su familia y puede aprender a dejar de ser pobre. Y esa va a ser la única manera con que la humanidad realmente pague la enorme deuda social, la gigantesca deuda social de la pobreza, porque son miles de millones de seres humanos que viven en condiciones infrahumanas verdaderamente, y eso no es justo. Eso no es justo desde ningún punto de vista. Entonces, mi teoría del tono, pues yo estoy muy agradecido a la vida porque me permitió establecer esa metodología del Entertainment Education. Bueno, gracias a eso he podido ayudar un poco o mucho quizás a mi país, porque si fuéramos en este momento, si no hubieran habido las telenovelas de planificación familiar, seríamos 180 millones de mexicanos. Imagínense ustedes la cantidad de problemas que eso implicaría, la cantidad de hospitales, de escuelas, de servicios que necesitaríamos. Si aún con todo eso, y siendo 110 millones, tenemos tal cantidad de problemas que la gente tiene que salir huyendo del país para poder encontrar trabajo. Si fuéramos 180 millones sería verdaderamente una carnicería esto, ¿no? Entonces, la televisión
puede enseñarle, no solamente en México, en la India, yo acabo de venir de Etiopía, de dar un curso sobre esto, en Egipto estuve también, estuve en Tanzania, estuve en Kenia, enseñando cómo se puede utilizar la telenovela sin bajar el famoso rating, sin bajar el share famoso y sin bajar las ventas y sin ayudar a resolver problemas sociales. Eso es absolutamente fundamental, eso es importantísimo y se puede hacer utilizando precisamente la teoría del tono. Yo en este libro que me publicó la UNAM precisamente y que mucho lo agradezco por ello, pues establezco todo el sistema y aquí precisamente tengo la estructura de la telenovela. Toda telenovela responde a esta estructura. Yo tengo ya una colección como, fíjate, como de 200, más de 200, como 250 telenovelas completas, porque ahora afortunadamente las publica tanto Televisa, cuanto Televisión Azteca, como Venevisión, Radio Caracol, etcétera. Tengo telenovelas chinas, telenovelas malayas, ya hay más de 100 países en el mundo que están produciendo telenovelas. Y afortunadamente México fue el pionero en descubrir este uso social de la telenovela, a un grado tal que yo soy maestro de seminarios de doctorado en la Escuela de Comunicación más prestigiada del mundo, Annenberg, sobre esta metodología, ¿no? Y esa metodología se originó en México, se probó en México, gracias a la visión y a la generosidad de Emilio Azcárraga Milmo, que de verdad yo no tengo forma de respetar más su memoria. Cuando yo llegué con el proyecto de hacer una telenovela, porque yo había escrito La Tormenta y La Constitución, Los Caudillos, había diseñado El Carruaje, todas las novelas históricas, y entonces ahí me di cuenta del efecto social que podían tener, y entonces llegué y le dije, ¿por qué no hacemos una telenovela de educación de adultos? Y él era muy célebre, muy simpático, me dijo así, tú lo que quieres es acabar conmigo, ¿verdad? Le dije, no, yo lo que quiero es acabar con el analfabetismo en México, eso es lo que yo quiero. Mejórale, hazla. Pero si me bajas un punto de rating, te corto la cabeza. Y aquí tengo la cabeza todavía en su lugar, afortunadamente, ¿no? Fue muy generoso Emilio, muy gentil, porque además pagó las investigaciones que probaron que la metodología era cierta y por lo que se ha podido extender por todo el mundo. Ahora hay institutos de Entertainment Education en Japón, por supuesto en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Holanda, en muchos países del mundo se estudia con suma atención esta metodología de cómo utilizar la telenovela comercial tradicional sin bajar un punto de rating ni un punto de share, ni bajar las ventas. Entonces aquí viene una pregunta con muy buena educación, y trato de ser muy bien educado. ¿Por qué los concesionarios de televisión no aplican esta metodología para ayudar a solucionar el problema de la pobreza en México? ¿Por qué los concesionarios que tienen la capacidad maravillosa de todos los días dirigirse a millones y millones y millones de mexicanos, ¿por qué no echarle un ojito a lo que hizo la señora Indira Gandhi en la India, lo que hizo Emilio Azcárraga Milmo en México durante la década de los 70s, lo que se está haciendo en Etiopía, lo que se está haciendo en Kenia, y por qué no tratar de ayudar a que el país pues sea un poquito menos pobre, que la gente tenga un poquito menos de desesperación existencial, que haya un poquito menos de violencia generada por el hambre que tiene tantos y tantos y tantos mexicanos. Miguel Sabido, ¿qué significa México para ti? Significa mi padre indígena, del que estoy tan orgulloso, significa mi madre que se indigenizó con toda gallardía, significa mi pasado, 3000 años de pasado, significa mi presente, significa mi futuro, significa mis raíces y significa mi gloria total. Es una especie de entrega absoluta. Esta es la diosa Tlazolteotl, en su advocación de agua, de diosa del agua, diosa de la transformación
y de la germinación especialmente. Y eso significa para mí México. Yo creo que es un país que está germinando, que está por germinar todavía y que todos debemos ayudar a que realmente salga la planta de maíz de la tierra y que llegue a ser una hermosa productora de mazorcas. Si yo, como un pequeño grano de tierra negra, puedo ayudar de una manera mínima, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué destino tan glorioso! Eso es México.